¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente en otro módulo de PNM para esta vastísima región del norte de Santa Fe, incluso para nuestra propia, para nuestra propia provincia, con informaciones, con actualidad, con todo lo que tiene que ver con lo que entendemos debe ser abordado y con las urgencias que nos demanda la propia realidad, con sus temas, con sus abordajes, con sus notas, con sus testimonios y demás, ¿no? Finalizado la campaña política en el marco formal, si se quiere, este domingo pinta un escenario que en definitiva estaba previsto, ¿no? Se dieron elecciones de tercios, como se adelantó, como una variable, digamos, en lo que fue a las PASO. El que salió tercero en las PASO terminó siendo el ganador de la campaña, pero no por las diferencias que la ley exige para consagrarse definitivamente ganador o presidente electo, lo cual indica, o lo cual señala, obliga, para mejor decirlo, a ir a un balotaje en la que quedan dos alternativas de las tres que estaban en pugna, ¿sí? O de las 5 que estaban en pugna. Solamente quedan dos. A partir de esta instancia, naturalmente se generan todo un contexto de negociaciones y demás para captar, digamos, votos a partir de acuerdos de partes, de líneas políticas, de partidos y demás, que tienen que ver con conveniencias, con ideologías, con lo que tiene que ver con los acuerdos políticos. Va a ser clave, en definitiva, quién de los dos que están en pugna sea el mejor negociador para esta instancia de balotaje que se va a dar el 20 y pico, no tengo la fecha precisa, de noviembre, donde definitivamente no puede haber empate técnico, se va a consagrar el nuevo presidente electo de nuestro país. La pregunta, dentro de las que se hacían, se hace y nos seguimos haciendo, es qué va a ser el radicalismo en este contexto, ¿no? El radicalismo, quiero decir, ninguno de los 5 candidatos que ofrecían alternativas dentro de esta campaña, ninguno era radical. Había alternativas de todo tipo, pero ninguno era radical. Estamos hablando de un partido centenario que sigue existiendo. Uno de sus referentes acaba de ganar la gobernación de la provincia de Santa Fe. Pero hay un radicalismo que, bueno, viene jugando al vedetismo, haciendo acuerdos con otros partidos, se convirtió en furgón de cola de otros partidos en la provincia, a nivel nacional. En la provincia se acompañó al socialismo, a nivel nacional se acompañó al PRO. Bueno, eso hizo que en esta instancia en la que la democracia permitía postulaciones, no haya un solo radical que los represente. Atento a esto, se vienen escuchando varias versiones de distintos dirigentes que llaman a acompañar a uno, que llaman a acompañar a otro. Hoy escuchaba en un medio de Reconquista un referente del radicalismo que decía: prescindimos, no participamos. En una instancia tan particular donde se juegan dos destinos contrapuestos de la Argentina, e incluso algunos dicen la propuesta de Milei atenta contra la propia democracia. Que un dirigente del radicalismo salga a decir prescindimos es cuanto menos un acto de responsabilidad que se refugia detrás de una cobardía. Cobardía que explica cómo dirigentes como el de este señor, que hablo de Goy y Gregoré, han llevado a hacer furgón de cola a su propio partido y a empujarlo al borde prácticamente de la desaparición. En una democracia bipartidista como la Argentina, que en los últimos 70, 80 años las dos grandes fuerzas que proponían una alternativa de país era el radicalismo y el peronismo, que hoy, y desde hace algunas campañas, el radicalismo ni siquiera tiene la posibilidad de ofrecer una oferta minoritaria, es cuanto menos vergonzoso. Esto naturalmente lleva y ha llevado en la necesidad de que muchos dirigentes del radicalismo se replantearan, atentos a responder a sus más de 100 años de historia. Hemos hablado en una entrevista que hemos logrado hace unos minutos con un histórico dirigente del radicalismo de la provincia de Santa Fe, que tiene una postura muy distinta a la de Goy y Gregoré, en la que en la entrevista incluso dice: Goy y Gregoré es uno de los dirigentes que nos provoca vergüenza ajena como radicales. Así lo trata.
La nota con, con Ricardo Maceroni, hermano de quien va a formar parte del gabinete en la cartera de Justicia del electo gobernador de la provincia de Santa Fe, don Maximiliano Puyaro. La nota entonces con Ricardo Maceroni en exclusiva para PNM. Te digo, nosotros en el año 2015, cuando aparece con fuerza Cambiemos y en la convención de Gualeguaychú se decide acompañar un grupo de simpatizantes, afiliados, dirigentes de la Unión Cívica Radical, manifestamos nuestro desacuerdo y decidimos acompañar la posición del Frente de Todos. Esto tiene que ver con una posición histórica que hemos sustentado, que tiene que ver con los principios, valores, la historia de la Unión Cívica Radical. Como bien se ha dicho, la Unión Cívica Radical fue y debe seguir siendo la causa de los desposeídos y no la causa de los desposeedores. En esa dirección entendíamos que la irrupción de Macri era volver al pasado, a los hijos o herederos de las dictaduras, de los golpes de Estado, de las interrupciones de gobiernos importantes desde el punto de vista del radicalismo, como puede haber sido el de Irigoyen, el de Ilía, el de Alfonsín, y creímos que había un error histórico de parte de la dirigencia, que quizás por no analizar seriamente las cuestiones, quizás por conveniencia malsana, decidieron acompañar ese proceso y bueno, a partir de ahí aparece Macri con su triunfo y más que el triunfo con la derrota de los sectores populares argentinos, el endeudamiento absoluto, la pérdida de derechos, la reducción de un montón de beneficios que el Estado estaba dando y así arribamos en el año 2019, adoptamos la misma postura, acompañamos al Frente de Todo, que lleva el triunfo Alberto Fernández, y en esta oportunidad, desde lo que ha sido nuestra corta historia del 2015 en adelante, decidimos acompañar a Unión por la Patria porque entendemos que en esta etapa crucial que vive nuestro país hay que reforzar la democracia, hay que reforzar el Estado de Derecho, hay que reforzar la soberanía, los derechos de los sectores que menos tienen, que más necesitan, y creemos que en la elección, en las PASO, en la elección pasada de este fin de semana, ni Patricia Bullrich ni Javier Milei representan los valores históricos de la Unión Cívica Radical. Y ahora en el balotaje no tenemos ninguna duda, creemos que es peligroso para la continuidad democrática que Milei pueda ser el presidente de los argentinos, más allá de las actitudes personales y sus desequilibrios oratorios, creo que representa lo más retrógrado que se ha enseñorado a la Argentina, solamente comparado, y su discurso es muy parecido a lo que fue el discurso de cada una de las dictaduras, privatizar todo, como en el gobierno de Menem, volver al sistema de AFJP y dejar desamparado a todos los jubilados que gozan de los beneficios. Si sabemos que todavía falta mucho para que tengan una vida digna, pero que son acompañados con los medicamentos gratuitos, la atención médica gratuita. Y bueno, creemos que ese es el norte correcto y levantamos posiciones que para nosotros son sentidas, que tienen un valor por encima de lo que pueden ser ambiciones o necesidades individuales y privilegiamos los intereses del conjunto. Sabemos que la dirigencia radical no ha estado a la altura de la historia, no es la primera vez. En la Unión Democrática también en el año 46 significó un baldón que todavía da lugares a resquemores, pero creemos que con la patria financiera, la patria contratista, contra los que utilizaron la justicia para perseguir, igual como lo hicieron con Irigoyen en su momento, no tenemos nada que ver. Como diría Joan Manuel Serrat,
entre esos tipos y yo hay algo personal. Exactamente. Esto nos ha complicado la vida porque, de hecho, en Santa Fe no se llegó a expulsiones, pero se nos ha marginado de toda participación, de toda discusión, y hoy dentro de la Unión Cívica Radical no hay más las viejas asambleas, las viejas reuniones de los comités departamentales, provinciales y demás, y se ha arribado a esta situación que, insisto, es deplorable, lamentable, a través de acuerdos de cúpulas que, independientemente de los logros o los éxitos que puedan tenerse en mayor o menor medida desde el punto de vista electoral, realmente son muy paupérrimos y muy pobres desde el punto de vista político, desde el punto de vista existencial. Y bueno, ahora afortunadamente lo veníamos anunciando, que había una rebelión en la Granja Radical. Esta rebelión se está profundizando y cada día más hay sectores que se replantean el esquema de alianza y que empiezan a plantear, algunos sentidamente y otras hipócritamente, plantean el apoyo a Massa porque no quieren quedar afuera de lo que se vislumbra como el caballo ganador en estas elecciones. Ricardo, estoy leyendo las declaraciones del presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, del Comité de la Juventud Radical, del lugar seguramente más conservador que tiene el país, que es Capital Federal, en una postura que se parece mucho, pero es muchísimo a la suya. Califica a Milei de antidemocrático y de poner en riesgo incluso la democracia si se vota a este señor. Está diciendo claramente que hay que acompañar a Massa. Digo, más allá del acompañamiento y la decisión de algunos radicales, o de muchos, desconozco yo qué porcentaje de radicales va a acompañar esta propuesta en este balotaje, mi pregunta, me temo, va más allá. Si esto es el principio, el inicio de la recuperación definitiva de un partido político que tiene que volver a resignificarse en sus estructuras y honrar la propia historia a partir del compromiso que ha tenido en estos últimos 100 años con la democracia en este país. Yo espero que sí, en la medida que haya una actitud sincera de rever las posiciones políticas lamentables que han sustentado estos años, basada en la persecución judicial, en la complicidad con los medios de comunicación que tienen intereses económicos y a su vez responden a los grandes grupos financieros, económicos internacionales que vienen por la Argentina en su conjunto. Yo tengo un análisis que creo que la Argentina hoy es uno de los países, desde el punto de vista esencial, más favorecido en el marco mundial, y esa situación de riqueza que tiene el territorio nacional lo vuelve un bocado apetecible para los buitres internacionales. Y acá hay dos posiciones: o se defienden los intereses y el patrimonio nacional, o se trabaja o se sigue trabajando como hasta ahora en beneficio de las grandes corporaciones que permanentemente viven hackeando y poniendo palos en la rueda en la marcha de cualquier gobierno que, con errores, vicios, defectos y de corruptelas, quiera defender esos intereses. Por eso espero que el radicalismo haga una autocrítica sincera, que le pida en primer lugar una suerte de disculpa a todos los radicales, pero además que le pida disculpa a la nación argentina. Y otra cuestión que es esencial: yo creo que el balotaje lo beneficia a Massa, porque si hubiera ganado en primera vuelta tenía que emprender una gestión con el
el país o el electorado dividido por mitad. Esto le va a dar la posibilidad de un esquema de alianza, y creo que lo que, más allá de todas las propuestas que ha hecho en este tiempo Massa, que fue el único que hizo propuestas de naturaleza económica, social, política, cultural, institucional, más allá de todas esas propuestas puntuales, creo que el gran desafío es la propuesta macro, que se necesita un gobierno de unidad nacional, no un amontonamiento y distribución de cargos, sino un gobierno de unidad nacional. Ir a discutir con los organismos de crédito internacionales que tienen interés en la apropiación de los recursos estratégicos del país, como un gobierno aislado y con la mitad de la población o del electorado en contra, es un marco de debilidad. Un gobierno de unidad nacional donde, más allá de las diferencias, sin renunciar a la bandera de nadie, pero manteniéndose en que lo necesario es defender los intereses comunes, bueno, creo que eso da un marco de fortaleza. Y sobre todo la desesperación de estos sectores obedece que desde todo punto de vista la situación del país en el 2024 tiene ventajas comparativas desde el punto de vista de la exportación, de la producción, de la elaboración de insumos que tienen que tienen que ver con la minería estratégica. Y bueno, y esto es una causa que debe ser una causa nacional, y yo valoro seriamente la propuesta de Massa, por eso nos sumamos, y porque además, como decía el presidente de la Juventud Radical de Capital Federal, no tenemos nada que ver, no hay nada que nos pueda ligar, salvo lo que pueda ser la avidez, el egoísmo, la mezquindad de algún dirigente que se queda sin una base de sustentación y quiera a cualquier costo salvarse individualmente. Creo que en esta etapa, en esta situación y en el marco de un mundo tremendamente conflictivo, con disputas que profundizan un estado de guerra y belicosidad en todos los lugares, Argentina tiene que apostar por la madurez, la unidad, la defensa de esos intereses que son en definitiva el futuro de nuestro país. Yo le decía a algunos amigos y correligionarios hace unos días, y frente a la perspectiva de que tanto Bullrich como Milei pudieran resultar electos al Poder Ejecutivo Nacional, le decía que la primera vez que desde el 83 en adelante tenía miedo, no un miedo personal de que me va a pasar, yo ya estoy, digamos, grande en edad, tengo más años de lo que quisiera, pero sí un miedo por mis hijos, por mis nietos, y iba a ir a votar y hago el esfuerzo, la militancia, el trabajo, a partir de que entiendo que esto es una causa que hay que llevarla adelante en legítima defensa o en defensa propia. Enfrente tenemos un modelo tremendamente antinacional, cipayo, que nos agrede, pero no en este momento, nos agrede frente a las posibilidades de arrasar con los resortes de crecimiento y desarrollo de cara al futuro. Y en eso no puede haber medias tintas, no puede haber dudas, y todos los argentinos de bien que no hemos desarrollado sabiendo del valor de la democracia, tenemos que estar de pie todos juntos. Y uno lamentaba y le dolía y no tenía explicación muchas veces con muchos de los que durante 50 años he caminado la política en Santa Fe y en el resto del país, que cantábamos las mismas canciones cuando decíamos por el ruso, por Anamaya, la derecha que se vaya, y ellos estaban metidos en el corazón de la derecha, facilitándole el camino del desapoderamiento de cosas que son esenciales para todos los argentinos. Bienvenido sea, dicen que siempre, aunque sea 5 minutos antes de la muerte, hay la posibilidad de salvación. Hoy el radicalismo, más allá, insisto en esto, de los éxitos electorales, es una cáscara vacía
como mecanismo de transmisión de los sentimientos populares y es una cáscara vacía desde el punto de vista del debate que se está dando en la Argentina. Y en vez de estar acaudillando, dirigiendo, encabezando un pensamiento estratégico para la Argentina de los próximos años, siguieron empantanados atrás, algunos de Patricia Bullrich, de Macri y otros estarán atrás de Milei. Creo que todo lo que haga para recuperar la vida interna, esencial, sustancial del radicalismo, bienvenida sea. Va a haber como usted mencionaba un caso, a Gogui lo conozco, era muy chiquito, y no me sorprende porque en estos años que yo he estado distanciado de la lista o de la vida orgánica interna del radicalismo, cada vez que publicaba algo en los medios o en las redes sociales, siempre tenía una actitud irónica, cínica y de burla, que realmente no me duele a mí, sino me duele que me da vergüenza ajena que defiendan lo indefendible. Para dirigentes como el Gogui Gregoret y otros tantos que han llevado a la Unión Cívica Radical a ser furgón de cola por muchísimo tiempo, que han deshonrado, yo creo que la historia del propio país, entre otras cosas, permite que la democracia sea vulnerable a ciertas trampas, que consiste en que no solamente y más allá de quien vote uno, que en definitiva la democracia es eso, que permite gobernar a las mayorías, el hecho de que el radicalismo esté ausente o acompañando en esta democracia casi por conveniencia, permita que las minorías sean en definitiva las que a suerte y verdad establezcan las reglas de juego de un país. Eso se parece más a la monarquía, en definitiva, que a la propia democracia. Se necesita, la democracia argentina necesita que el radicalismo vuelva a ser el partido que fue por mucho tiempo, entre otras cosas para que esa trampa no vuelva a poner en jaque a una democracia que camina al palo del ciego. Hay una información de que los 10 gobernadores del radicalismo de la provincia de Santa Fe, 10 gobernadores del país, tienen comunicación con Massa y estarían acompañando en este balotaje y acompañando incluso esa idea de recuperar el propio partido. ¿Tiene usted alguna idea sobre este particular? No. Sé que hay toda una ronda de conversaciones, llamadas, posturas, pero orgánicamente para afuera no han definido todavía. Sé que en el día de hoy o mañana se van a encontrar, que no quieren que aparentemente que la cúpula del gobierno la dirigencia nacional fije las reglas de cuál va a ser la posición de cara al balotaje, o sea, el 19 de noviembre, pero digo que está todo en charlas. Iba a haber hoy, esta mañana, una reunión con toda la gente de Juntos por el Cambio, donde iban a definir posturas, pero están tan rotos, tan golpeados y tan agredidos entre ellos mismos que se suspendió, y el radicalismo le iba a hacer en cierta medida después de esta reunión de Juntos por el Cambio, que yo creo, y para beneficio de la nación argentina, lo mejor que puede haber pasado es que estalle definitivamente, porque los Pinedo, los Bullrich y toda una caterva más de personajes no tienen cabida en un desarrollo normal de la democracia. Igualmente, y gracias por llamar y difundir esta posición, que creo que en la medida que le llegue a la mayor cantidad de gente vamos a poder llegar a buen puerto. Pero le digo desde ya que ha cambiado absolutamente el ánimo. Yo me comunico con muchos sectores o grupos del radicalismo de todo el país, y antes, cuando ponía alguna crítica a la conducción nacional de la Unión Cívica Radical,
había muchos que hacían comentarios altamente negativos y me decían traidor. Hoy hay una fervorosa adhesión al comunicado que sacamos. Bien, la palabra del propio Ricardo Maccheroni, un histórico dirigente del radicalismo de la provincia de Santa Fe, ante un comunicado que se emitió en el día de hoy y que seguramente generará debates dentro del propio radicalismo, atento a lo cual, desde estas deducciones y posturas, se enfilarán o no, digamos, detrás del candidato ganador de las últimas elecciones. Nos vemos en otro módulo. Que ande muy bien. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Grecoña.